Es el año 48 antes de Cristo. Tienes 18 años. Eres una de las mujeres más educadas del mundo antiguo. Hablas 9 idiomas. Has estudiado matemáticas, filosofía, astronomía. Eres descendiente directa de una dinastía que gobernó Egipto durante 300 años. Y en este preciso momento, estás escondida en las afueras de Alejandría, tu propia capital, porque tu hermano menor de 13 años acaba de orquestar un golpe de estado que te expulsó del trono. Hace 3 meses eras reina de Egipto. Ahora eres una refugiada sin ejército, sin dinero, sin aliados. Y acabas de recibir noticias que lo cambian todo. Julio César, el hombre más poderoso del mundo, acaba de llegar a Alejandría persiguiendo a su rival Pompeyo. Pompeyo está muerto. Tu hermano presentó su cabeza a César esperando ganar su favor. Pero César está furioso por el asesinato. Está solo en el palacio real con una pequeña guardia. Y esta es tu única oportunidad. Si puedes llegar hasta César, si puedes convencerlo de apoyarte, podrías recuperar tu trono. Pero hay un problema. Tu hermano controla la ciudad, controla el puerto, controla cada entrada al palacio. Si intentas entrar abiertamente, serás capturada y ejecutada antes de que César sepa siquiera que estás viva. Así que te enrollas dentro de una alfombra. Tus sirvientes te llevan como un regalo al palacio. Y cuando ese rollo de alfombra se desenrolla a los pies de Julio César y tú te levantas, joven, decidida, mirándolo directamente a los ojos, entiendes algo que cambiará el resto de tu vida. Este hombre de 52 años, este general que ha conquistado la mitad del mundo conocido, este político que ha destruido la República Romana, te está mirando no solo como a una reina destronada pidiendo ayuda, te está evaluando. Y en ese momento, comprendes exactamente qué está evaluando y comprendes que tienes algo que puede ser más poderoso que cualquier ejército. Algo que ningún hombre puede quitarte, pero que tú puedes elegir dar. Algo que la historia recordará como seducción, como escándalo, como prostitución política, pero que en realidad es el uso más calculado de la única arma que el mundo antiguo te permitía llevar: tu propio cuerpo. Hollywood te ha mostrado a Cleopatra como una tentadora exótica, una seductora que usaba su belleza para manipular hombres poderosos. Elizabeth Taylor, con delineador dramático y joyas extravagantes. Una femme fatale cuyo poder venía únicamente de la sexualidad. Todo eso es fundamentalmente erróneo. Cleopatra no era particularmente hermosa, según los estándares de su tiempo. Las monedas que llevan su rostro la muestran con rasgos prominentes, nariz aguileña, mandíbula fuerte. Nada del ideal griego de belleza femenina. Su poder no venía de su apariencia física, venía de su inteligencia, su educación, su comprensión de la política, y más que nada, venía de su disposición a usar literalmente todo lo que tenía, incluyendo su cuerpo, como herramienta de supervivencia política en un mundo que ofrecía a las mujeres exactamente 2 opciones: ser propiedad de un hombre o estar muerta. Cleopatra se negó a aceptar cualquiera de esas opciones y en su lugar creó una tercera: convertirse en socia de los hombres más poderosos del mundo mediante el uso estratégico de la única moneda que el patriarcado romano valoraba de las mujeres: el acceso sexual. Pero ella controlaría los términos. Ella dictaría el precio, y ese precio era el poder. Antes de profundizar en esta historia incómoda, necesito que hagas algo. Presiona el botón de me gusta ahora mismo, porque esta historia va a desafiar todo lo que creías saber sobre una de las mujeres más famosas de la historia. Va a obligarte a confrontar preguntas incómodas sobre poder, género y supervivencia. Y deja un comentario diciéndome desde qué país estás viendo, porque esta no es solo una historia sobre el antiguo Egipto. Es una historia sobre lo que las mujeres han tenido que hacer a lo largo de la historia para sobrevivir en sistemas diseñados para destruirlas. Es una historia sobre agencia en ausencia de opciones y sobre la diferencia entre víctima y estratega. Es una historia que nos obliga a preguntarnos, cuando todas tus opciones son imposibles, cuando el sistema te ofrece solo formas de perder,
¿Qué significa ganar? Para entender las elecciones que Cleopatra hizo, necesitas entender el mundo imposible en el que nació. Cleopatra Sepne Philopator nació en el año 69 a.C. en Alejandría, Egipto. Era miembro de la dinastía tolemaica, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. Pero aunque gobernaban Egipto, los Ptolomeos eran griegos, no egipcios. Hablaban griego, practicaban costumbres griegas. Cleopatra fue la primera gobernante tolemaica en siglos que se molestó en aprender el idioma egipcio. Aprendió eso y otros 8 idiomas porque entendió algo fundamental. El poder venía del conocimiento y de la capacidad de comunicarse directamente con la gente que gobernabas. Pero ser inteligente no era suficiente. El mundo mediterráneo del siglo I a.C. era brutalmente patriarcal. Las mujeres existían como propiedad. Las hijas eran moneda de cambio en alianzas políticas. Las esposas existían para producir herederos. Las mujeres no gobernaban, no comandaban ejércitos, no participaban en política. Había exactamente una excepción: Egipto. La tradición ptolemaica permitía que las mujeres gobernaran como faraones, pero incluso entonces, generalmente lo hacían como corregentes con hermanos o hijos varones. Y la historia ptolemaica estaba saturada de asesinatos familiares: hermanos matando hermanas, madres envenenando hijos, hijas orquestando la muerte de padres. Era una dinastía donde la paranoia era supervivencia y la lealtad familiar era una broma mortal. Cuando el padre de Cleopatra murió en el año 51 a.C., dejó el trono a Cleopatra de 18 años y a su hermano Ptolomeo XIII de 10 años. Debían casarse, como era costumbre tolemaica. El matrimonio entre hermanos mantenía el linaje de sangre puro y gobernar juntos. Cleopatra inmediatamente entendió el problema. Su hermano era un niño controlado por asesores adultos ambiciosos. Estos asesores no querían compartir el poder con una mujer inteligente y decidida. Querían un títere que pudieran manipular. Durante 3 años, Cleopatra intentó gobernar realmente mientras su hermano era apenas una figura decorativa. Eliminó su nombre de documentos oficiales, hizo acuñar monedas solo con su rostro. Intentó establecer su autoridad independiente. Los asesores de su hermano respondieron con un golpe de estado. En el año 48 a.C., cuando tenía 21 años, Cleopatra fue expulsada de Alejandría. Huyó a Siria con un pequeño grupo de leales, y allí, en el exilio, entendió la realidad brutal de su situación. No tenía ejército suficientemente grande para recuperar su trono por la fuerza. No tenía aliados poderosos dispuestos a respaldarla, y el tiempo se acababa. Su hermano consolidaba el poder. Pronto sería imposible desafiarlo. Necesitaba un milagro. O necesitaba a Julio César. César había llegado a Alejandría persiguiendo a Pompeyo el Grande, su rival en la guerra civil romana. Pompeyo había buscado refugio en Egipto, esperando que el joven rey Ptolomeo lo apoyara. En cambio, los asesores de Ptolomeo lo asesinaron y presentaron su cabeza a César como regalo. Pensaron que César estaría complacido. Estaban equivocados. César estaba furioso. Pompeyo había sido su rival, pero también su yerno, casado con la hija de César. El asesinato lo insultaba. Demostraba que estos egipcios no entendían honor romano. Peor aún, César ahora estaba atrapado en Alejandría. La ciudad se había vuelto hostil. Su pequeña fuerza de 4.000 hombres estaba rodeada por un ejército egipcio mucho más grande. Necesitaba aliados locales, y entonces apareció Cleopatra. La historia de la alfombra es probablemente exagerada, pero algo dramático definitivamente sucedió. Cleopatra se infiltró en el palacio, eludió a las guardias de su hermano y logró una audiencia privada con César. Y en esa reunión, algo cambió. ¿Qué sucedió exactamente en esa habitación esa noche? Solo César y Cleopatra lo sabían. Pero el resultado fue claro. A la mañana siguiente, César anunció públicamente que apoyaba a Cleopatra como la legítima reina de Egipto, que obligaría a su hermano a compartir el trono con ella como su padre había deseado. Esto desencadenó una guerra.
El ejército de Ptolomeo sitió el palacio. César y Cleopatra fueron atrapados juntos durante meses mientras César esperaba refuerzos de Roma. Y durante esos meses, algo más sucedió. Cleopatra se convirtió en amante de César. Esto está documentado. No hay disputa histórica al respecto. La pregunta que nunca respondemos honestamente es ¿por qué? La narrativa popular es que Cleopatra sedujo a César, que usó su sexualidad para manipularlo hacia el apoyo. Pero esa narrativa le quita agencia a ambos. César no era un tonto fácilmente manipulado. Era uno de los hombres más brillantes y cínicos de su época. Había tenido innumerables amantes. No era virgen político que podía ser controlado por sexo. Y Cleopatra no era una seductora ingenua apostando todo a sus encantos físicos. Era una política calculadora que entendía exactamente qué estaba negociando y por qué. Entonces, ¿qué realmente sucedió? La verdad incómoda es que probablemente fue transaccional desde el principio. César necesitaba legitimidad en Egipto. Necesitaba un aliado local que pudiera gobernar después de que se fuera. Cleopatra ofrecía eso. Pero más que eso, ofrecía algo que César, a los 52 años sin heredero legítimo, desesperadamente necesitaba: la posibilidad de un hijo. Y Cleopatra necesitaba protección militar. Necesitaba el respaldo del hombre más poderoso del mundo. Necesitaba asegurar su posición de una manera que su hermano nunca pudiera desafiar nuevamente. El sexo no era la relación, era el sello del trato. Era cómo se solemnizaban las alianzas en el mundo antiguo, y ambos lo sabían. 9 meses después, Cleopatra dio a luz a un hijo. Lo llamó Ptolomeo César. Todos los demás lo llamaban Cesarión, pequeño César. César nunca lo reconoció públicamente como su hijo. No podía. La ley romana prohibía que tuviera herederos de esposas extranjeras. Pero tampoco lo negó, y eso era suficiente, porque ese niño era prueba viviente de la alianza entre Cleopatra y César. Era su garantía de que César tenía interés personal en su supervivencia. Era su seguro de vida. Cleopatra había convertido su cuerpo en herramienta diplomática. Había producido un heredero para el hombre más poderoso del mundo, y en ese acto había asegurado su trono de una manera que ningún ejército podía. Pero aquí está lo que debemos entender. Esto no fue violación, no fue coerción en el sentido simple. César no la forzó. No usó su poder militar para exigir sexo. Si hubiera querido eso, simplemente lo habría tomado. La antigua Roma no castigaba la violación de reinas extranjeras. Cleopatra eligió esta estrategia conscientemente, calculadamente, sabiendo exactamente qué estaba intercambiando y qué estaba ganando. Y esa elección, esa agencia, es precisamente lo que hace esta historia tan incómoda, porque nos obliga a confrontar la pregunta: cuando el sistema te ofrece solo formas de perder, cuando tus opciones son ser propiedad de tu hermano adolescente, ser asesinada o convertirte en socia sexual del conquistador extranjero, ¿cuál eliges? Y si eliges la tercera opción, si decides que al menos esa te da alguna agencia, algún control sobre los términos, ¿eres víctima o eres estratega? La respuesta incómoda es ambas. Eres víctima de un sistema que te da solo opciones imposibles y eres estratega dentro de esas imposibilidades. Ambas cosas son verdad simultáneamente. Y Cleopatra entendió esto. No se engañaba pensando que tenía poder real en el sentido que César tenía. No pretendía que su relación con César era romance verdadero. Era alianza política solemnizada mediante sexo, porque ese era el lenguaje que el patriarcado romano entendía. Después de que César derrotara a su hermano y la restaurara al trono, Cleopatra gobernó Egipto como faraón independiente durante 3 años. Fueron probablemente los mejores años de su vida. Tenía poder real, gobernaba sola, tomaba decisiones sin interferencia, y luego César fue asesinado. El 15 de marzo del año 44 a.C., César fue apuñalado hasta la muerte en el suelo del Senado romano. Y con su muerte, la protección de Cleopatra desapareció. Su hijo Cesarión ya no era el hijo del hombre más poderoso del mundo.
era el hijo de un tirano muerto. Roma descendió al caos, múltiples facciones luchaban por el control, y Cleopatra tuvo que elegir lados nuevamente. Esta vez eligió a Marco Antonio. Antonio era uno de los 3 hombres más poderosos que emergieron de la guerra civil posterior al asesinato de César. Controlaba las provincias orientales del Imperio Romano y necesitaba los recursos de Egipto para financiar sus campañas militares. Convocó a Cleopatra a reunirse con él en Tarso. Y Cleopatra, entendiendo que esta era otra prueba, otra negociación donde su supervivencia estaba en juego, organizó una de las entradas más dramáticas de la historia. Navegó por el río en una barcaza dorada, vestida como la diosa Afrodita, rodeada de lujo teatral diseñado para abrumar los sentidos. El historiador Plutarco describe la escena con detalle asombrado, y luego agrega, casi como una reflexión tardía, que cuando Antonio finalmente conoció a Cleopatra en persona, fue conquistado no por su belleza, sino por su conversación, su encanto, su inteligencia. En otras palabras, el teatro era la introducción, pero la sustancia era lo que sellaba el trato. Una vez más, Cleopatra se convirtió en amante de un líder romano. Una vez más, dio a luz a sus hijos gemelos. Una vez más usó su cuerpo como instrumento de alianza política. Pero esta vez era diferente. Esta vez tenía experiencia. Esta vez sabía exactamente qué estaba haciendo y por qué. Y esta vez, quizás, había algo más que pura transacción. Los registros sugieren que la relación entre Cleopatra y Antonio fue más compleja que su arreglo con César. Pasaron años juntos. Tuvieron 3 hijos. Antonio la reconoció públicamente como su esposa, a pesar de que ya estaba casado con una mujer romana. La llamó reina de reyes. Le concedió territorios. Parecía, al menos superficialmente, amor real. Pero incluso si era amor, seguía siendo político. Seguía siendo transaccional. Cleopatra necesitaba protección militar. Antonio necesitaba recursos egipcios. Su relación servía a ambos. Y cuando finalmente colapsó, cuando Octavio, el heredero adoptivo de César, los derrotó en la batalla de Actium en el año 31 a.C., quedó claro que la apuesta de Cleopatra había fracasado. Antonio se suicidó. Cleopatra fue capturada por Octavio y enfrentó su última negociación. Octavio planeaba llevarla a Roma, exhibirla en su desfile triunfal, mostrarla como trofeo conquistado. Luego, probablemente ejecutarla. Cleopatra sabía esto y tomó su decisión final. No le daría a Octavio la satisfacción de desfilarla como esclava conquistada. No permitiría que su última imagen fuera de humillación. En cambio, se suicidó. La historia tradicional dice que se dejó morder por una serpiente venenosa, un áspid. Los historiadores modernos disputan eso. Probablemente fue veneno. Pero el método importa menos que la elección. En su último acto, Cleopatra ejerció la única forma de agencia que le quedaba: control sobre su propia muerte. Se negó a ser trofeo de Octavio, y en ese acto final de desafío, recuperó algo del poder que el mundo había pasado su vida entera tratando de quitarle. Entonces, ¿cómo juzgamos a Cleopatra? ¿Era una prostituta política que vendía su cuerpo por poder, como la propaganda romana afirmaba? ¿O era una líder brillante que usó cada herramienta disponible para proteger su país en circunstancias imposibles? La verdad incómoda es que esas 2 descripciones no son mutuamente excluyentes. Sí, Cleopatra usó su sexualidad como herramienta política. Sí, formó alianzas mediante relaciones sexuales con hombres poderosos. Sí, dio a luz hijos que servían como garantías políticas. Y sí, fue una de las gobernantas más efectivas de su era. Mantuvo a Egipto independiente durante 2 décadas, en un período cuando Roma estaba conquistando todo. Fue la última gobernante efectiva del Egipto independiente. Habló 9 idiomas, negoció tratados, administró economía, comandó ejércitos. Financió proyectos masivos de construcción. Todo mientras navegaba un sistema político diseñado para excluir totalmente a las mujeres del poder. El hecho de que usara su sexualidad como una de sus herramientas no niega sus otros logros.
El hecho de que tuviera que usar su sexualidad porque el patriarcado romano no respetaba ninguna otra forma de poder femenino no la hace menos impresionante. La hace más impresionante, porque jugó un juego amañado en su contra y casi ganó. Pero aquí está la parte que la historia prefiere ignorar: el costo personal de esta estrategia. Cleopatra pasó su vida adulta formando relaciones íntimas con hombres principalmente por razones políticas. Tuvo 4 hijos de 3 hombres diferentes. Cada hijo era herramienta política además de ser humano que criaba. Vivió con conocimiento constante de que su valor en ojos romanos estaba ligado a su disposición a proporcionar acceso sexual. Que sin importar cuán inteligente fuera, cuán educada, cuán efectiva como gobernante, sería recordada principalmente por con quién se acostó. Y tenía razón. 2000 años después, así es como la recordamos. No como la administradora que estabilizó la economía egipcia, no como la diplomática que habló 9 idiomas, no como la estratega que mantuvo la independencia egipcia contra posibilidades imposibles, sino como la seductora que tuvo aventuras con César y Antonio, como la femme fatale exótica, como la mujer que usó sexo para manipular hombres. La propaganda romana ganó. Redujeron toda su vida, todos sus logros, todas sus complejas negociaciones políticas a una narrativa simple. Era una puta que seducía a hombres romanos nobles. Y esa narrativa persiste porque es más fácil, es más cómodo. Nos permite evitar preguntas incómodas sobre lo que sucede cuando el patriarcado le da a las mujeres exactamente una forma de acceder al poder. Porque eso es lo que realmente estamos hablando aquí. No sobre una mujer individual que hizo elecciones inmorales, sino sobre un sistema que daba a las mujeres solo elecciones imposibles. Cleopatra podía ser propiedad, podía estar muerta, o podía negociar los términos de su propia cosificación con suficiente habilidad que pareciera poder. Eligió la tercera opción, y por eso fue castigada no solo en vida, sino en memoria, porque su historia revela algo que el patriarcio no quiere admitir, que cuando excluyes a la mitad de la humanidad de todas las formas legítimas de poder, esa mitad encontrará formas ilegítimas, que cuando haces de la sexualidad femenina la única moneda que las mujeres pueden comerciar, algunas mujeres se volverán increíblemente hábiles en ese comercio, y que cuando eso sucede, cuando una mujer usa las únicas herramientas que le diste con tanta efectividad que amenaza el orden establecido, la castigarás doblemente, una vez destruyéndola en vida y otra vez destruyendo su reputación en la muerte. Eso es lo que le sucedió a Cleopatra, y es lo que le ha sucedido a innumerables mujeres a lo largo de la historia que entendieron que el poder, en un sistema patriarcal, a veces solo se puede acceder mediante el cuerpo, que cuando todas las otras puertas están cerradas, cuando todas las otras herramientas te son negadas, tu sexualidad puede ser la única llave que tienes. Usar esa llave no te hace inmoral, te hace pragmática, te hace sobreviviente, te hace estratega jugando con las únicas cartas que te repartieron. Presiona suscribir ahora, activa las notificaciones, porque hay más historias como esta esperando ser contadas, más mujeres que navegaron sistemas imposibles con herramientas limitadas, más narrativas históricas que necesitan ser reexaminadas a través de lentes que reconocen que la agencia se ve diferente cuando todas tus opciones son malas. Deja un comentario ahora mismo. Dime qué piensas. ¿Cambia esto cómo ves a Cleopatra? ¿Te hace reconsiderar otras mujeres históricas cuyas reputaciones fueron destruidas por usar sexualidad como herramienta política? ¿Cómo juzgas las elecciones hechas bajo coerción sistémica? Porque esas son las preguntas reales, no si Cleopatra era moral por los estándares modernos. Claro que no lo era. Nadie en poder en el mundo antiguo lo era. La esclavitud era normal. La guerra de conquista era rutina. El asesinato político era herramienta estándar. Juzgar a Cleopatra por usar sexualidad como arma política, mientras ignoramos que César masacró a 1 millón de galos, es absurdo. La pregunta real es si entendemos las elecciones que tuvo que hacer. Si reconocemos que cuando el sistema te ofrece solo formas de perder, encontrar una forma de ganar, aunque esa forma sea profundamente problemática, requiere un tipo de genio
que deberíamos reconocer incluso si nos hace incómodos. Cuando Cleopatra entendió que el poder también se paga con el cuerpo. Ahora conoces la historia real detrás de esa comprensión. Ahora entiendes que no fue sobre seducción simple, fue sobre supervivencia en un mundo que no ofrecía a las mujeres formas legítimas de poder. Fue sobre usar las únicas herramientas disponibles con tanta habilidad que casi cambió el curso de la historia. Y fue sobre el costo de esa estrategia, tanto en vida como en memoria. Eso es el legado de Cleopatra. No la leyenda romántica de la seductora exótica, sino la realidad dura de una mujer navegando lo imposible con brillantez calculada, y siendo castigada por ello, no porque fracasara, sino porque casi tuvo éxito. Nos vemos en la próxima investigación sobre las verdades incómodas que preferimos no confrontar sobre género, poder y supervivencia a través de la historia.